Hablemos un poquito de economía. Se dio a conocer el IPC, fue de un 0,5 en el mes de noviembre, pero si hacemos una proyección de los últimos 12 meses, ya estamos hablando de un 6,7, es una cifra bastante alta que no se daba desde 2008, y las distintas divisiones que componen esta canasta, de las 12, hay 8 que suben. Bueno, entendamos un poquito qué hay detrás de estos números. Tenemos a Javier Espinosa que nos va a explicar. ¿Cómo estás, Javier? Hola Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes, seguramente tú a esta hora con un poco de hambre. La verdad es que estoy en un lugar que a ti te dejaría loca, que es la panadería departamental en la comuna de San Miguel. A esta hora hay un olor increíble adentro de este lugar. Lo que no es tan increíble es lo que tienen que pagar las personas por el pan, ya sea en este lugar o en cualquier panadería de nuestro país. Aquí en este lugar se comercializan cerca de 1.750 pesos el kilo, pero ya en varias regiones supera los 2.000 pesos. Y eso se refleja también en los índices, en las cifras de estudio de nuestra economía. El IPC de noviembre que conocimos durante esta jornada, de hecho, reveló que el pan tuvo un incremento durante noviembre, otra vez, esta vez de un 3%, un 7% ya acumulado en este año 2021, pero no es lo único. El gas, las bencinas, muchas cosas han estado al alza, y eso refleja también un IPC que fue, como tú lo decías, nuevamente al alza, nuevamente refleja el encarecimiento del costo de vida en nuestro país. Fue de un 0,5% durante el mes de noviembre, tú lo decías. En el acumulado, por ejemplo, en este año ya supera el 6,13%, y en los últimos 12 meses un 6,7%, muy por sobre el rango meta del Banco Central. Son cifras que, según economistas, son preocupantes y que se grafican en lo que los chilenos gastamos día a día por lo que necesitamos para poder alimentarnos, para poder movilizarnos. Hay muchos productos que han estado al alza, vamos a detallar algunos. Bueno, ya hablamos del pan, pero las bencinas también subieron un 13% en noviembre, va un 30,6% en el año 2021. Es una de las cosas que impacta de manera más severa al resto de las canastas, al resto de las divisiones de este IPC, porque muchos de los productos se tienen que transportar para llegar a distintos puntos de nuestro país, y con una bencina más cara, el flete tiene que subir de valor, y eso se traspasa en definitiva a los usuarios. Pero no es lo único. El automóvil nuevo, lo hemos visto durante todo este año, subió en un 2,6%, va a 16% en el año 2021. Y el gas licuado, lo veíamos ayer en un muy buen reportaje que realizamos, un 0,6% mensual subió el gas licuado en noviembre, un 31,4%. Todos índices preocupantes, porque además, bueno, otra mala noticia, la UEF se ve impactada por este IPC, por este encarecimiento del costo de vida presentado en noviembre. Va a subir 154 pesos más. Y así, en enero de 2022, va a haber una UEF que va a superar los 31.000 pesos. En septiembre ya había superado los 30.000, y 4 meses después prácticamente ya ha superado los 1.000 pesos más, para llegar a sobre los 31.000 pesos durante el mes de enero. Bueno, ¿por qué está subiendo tanto el pan? Para entenderlo un poco, no es esto una decisión antojadiza de las panaderías. Los comerciantes dedicados a este tan noble e histórico rubro en nuestro país, muy importante también, lo hacen ver, lo recalcan, no es una cuestión antojadiza. Se trata, por ejemplo, de la harina, que está muy, muy cara. Por ejemplo, para los sacos de 25 kilos de harina, si anteriormente se pagaban cerca de 8.800, 9.000 pesos, hoy eso está en 14.200 pesos. ¿Y por qué está tan cara la harina? Bueno, porque China se está llevando mucha de la harina que nosotros también requerimos en nuestro país. Escuchemos a continuación a Víctor Zúñiga. Él es dueño de la panadería donde estamos, panadería departamental en la comuna de San Miguel, y también a muchos consumidores que están muy molestos e incómodos con esta situación. Porque la harina ha subido demasiado, han subido los insumos, ha subido todo. Estamos hablando de un 33-35% que ha subido el costo de la harina. Eso nosotros lamentamos mucho, porque estamos obligados a transferir el alza a nuestros clientes. La empresa o una panadería tiene que ser viable para poder mantener el trabajo de nuestros trabajadores. Yo aquí tengo 25 personas y hay que cumplir a ellos todos los meses. Claro. No, el gas nos ha subido un montón. El combustible también, que nosotros como repartimos pan, también nos ha subido el costo del traslado del pan. Pucha, no me parece bien que siga subiendo cada vez más el pan, porque algo, como dices tú, básico,
Y hay gente que se alimenta de puro pan. Complicado para todos, complicado porque el sueldo es el mismo y hay que estar estirando el dinero para todos. Y lo básico que es el pan. Yo vengo aquí porque es confianza para mí desde la pandemia, por eso es que vengo a esta panadería. Ahora viene a comprar pan. Sí. ¿Cuánto más va a comprar? ¿1 kilo? No, menos. Hay que comprar también ahora. Sí. 9.500, mire. A ver. Un poquito de queso. No es tanto que. Mira, tanto jamón. y un poquito, claro. Yo creo que es demasiado, ¿cierto? Tanto, ¿no? Y hay que pagar. Claro, hay que pagar. Hay muchas de estas cosas que han subido de valor, alimentos puntualmente que son fundamentales. Hay otros que son irreemplazables, como por ejemplo el gas y también las bencinas. Lo decíamos, durante el mes de noviembre subieron en un 3% otra vez, y acumulando 30,6% en el año 2021. Están muy molestos los automovilistas de todo nuestro país, porque por ejemplo, ya hablando nuevamente de Santiago, ya en muchas bencineras, en gran parte de ellas ya superó el 1.000 pesos el litro, tanto la 95 como la 97, la 93 todavía está un poquito más baja de los 1.000 pesos, pero en regiones ni hablar, en las zonas extremas aún peor, los 1.000 pesos ya son historia y en algunas superan incluso los 1.100 pesos hace rato. Así es que es muy delicada la situación con las bencinas, pensando también en los fletes. Muchos de los insumos que ocupamos a diario en nuestra cocina, en nuestras casas, en todo, la verdad, es que se transportan de un lugar a otro de nuestro país. Se traen muchos de regiones a la zona central, o las zonas extremas tienen que abastecerse con productos que llegan por tierra, y eso hace que la bencina sea importante y que encarezcan más estos productos porque cuesta más precisamente transportarlos. Escuchemos a continuación a automovilistas molestos pidiendo otra vez que el impuesto específico a los combustibles sea revisado, que sus parámetros, los parámetros del MEPCO ojalá sean nuevamente revisados como ocurrió hace algún tiempo. Escuchemos. Esta es petrolera y no alcanza nada. No. Petrolera y todo ya igual está muy súper caro. ¿Sí? Sí. Antes era barato el petróleo, ahora ya no tanto. Ahora es súper caro. Oiga, ¿le parece que debiera hacer algo la autoridad? Bajar el impuesto a lo mejor. Muy cara, muy demasiado cara, sí, pues ya no se puede ya sostener esto. No. Oiga, con 10.000 pesos antes uno cargaba. No, con 10.000 pesos no alcanza para nada. No, pues si vale, está sobre 1.000 la bencina ya, pues. Sí, está demasiado caro. Ya está sobre los 1.000 pesos en varios lados. Sí, pues, no. Sí, pues, hasta 1.000 pesos está. Y no está demasiado caro. Echar benzina duele ahora. Sí, pues duele mucho al bolsillo. Otro factor que influye muchísimo en el costo de muchos de los productos que son tomados por el IPC es el dólar. Por ejemplo, por las frutas que pueden traerse de otros países y que son importadas y pagadas en dólares, la bencina, ni hablar, que también se compra el petróleo en dólares. Un dólar que está alto, que está constantemente durante los últimos días amenazándonos con los 840. Hay analistas que apuntan hacia los 850 pesos para los próximos meses, pero la verdad es que el dólar durante esta jornada tuvo un pequeño retroceso, o ha tenido un pequeño retroceso producto del alza en el valor del cobre, según se ha indicado. Pero la verdad es que ¿qué va a pasar con el dólar? Es algo que también tenemos que ponerle mucha atención, porque depende mucho nuestra economía de esta divisa estadounidense que ha estado muy disparada, entre otras razones por la inestabilidad que muestra nuestro país económica, pero también por la incertidumbre política. Tenemos una elección presidencial en segunda vuelta muy pronto, una nueva constitución que se está escribiendo, y eso al mercado le genera cierta turbulencia que se traduce en un alza, porque hay muchas personas que se refugian, entre otras razones, en el dólar ante estas situaciones de incertidumbre política. Escuchemos a continuación a Ricardo Bustamante de la empresa Capitaria, que nos da un análisis respecto a qué puede ocurrir con el dólar para los próximos meses, pensando ya en el 2022. El dólar ha mostrado alzas en las últimas semanas y se ha acercado a los 850 pesos en medio de una incertidumbre política local a medida de que nos acercamos a la segunda vuelta presidencial. Además de esto, hemos tenido algunos factores externos que han apoyado el avance del billete verde en nuestro país. Esta situación genera expectativas de una mayor inflación en el futuro, porque Chile es un país principalmente importador de bienes de consumo y de consumo masivo. Esto implica que los
los importadores están pagando más por el tipo de cambio, por los productos importados, y eso se tiene que traducir en el precio final, precisamente para que los importadores no vean reducciones tan grandes en sus márgenes de utilidades. Así que se traspasa ese mayor precio precisamente al consumidor final y también genera un impacto a la inflación que tenga un mayor avance. Ahí estaba la explicación de lo que va a ocurrir con el dólar y con lo que está pasando, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos con el dólar en la medida que se vaya acercando también la elección presidencial de segunda vuelta. Algunas cosas sí mostró el IPC que bajaron su valor, y hay que mencionar, el zapallo italiano cayó en un 18,5%, probablemente un efecto más bien de temporada. Los buses interurbanos en un 7,3% bajó, pero la verdad es que ha estado al alza durante todo el año, al igual que la carne de vacuno. Para finalizar, entonces, recalcar lo que va a ocurrir con la UF. 154 pesos va a subir, va a traspasar los 31.000 pesos durante el mes de enero. Son las noticias que nos tiene nuestra economía durante estos días, Vivi. Sí, todo sube, pero nos vamos a quedar con lo que dijiste al inicio, con el olor a pan que tú estás disfrutando en este momento en ese lugar. Así que vamos a seguir pendiente también de lo que ocurre en nuestra economía. Que estés muy bien y aprovecha que estás por allá.